Bien, en esta noche vamos a ver el primer tema que vamos a estar desarrollando durante varios jueves acerca de la doctrina de la justificación. Ya hemos visto que la palabra doctrina significa enseñanza. La Biblia abunda mucho en cuanto a este término, esta palabra. Habla como la doctrina de Cristo, la doctrina que enseñaron los apóstoles, la doctrina de Dios. Así que esta palabra significa enseñanza. Y una de las cosas que Jesús mandó a sus discípulos y a toda la iglesia, que encontramos en Mateo capítulo 28, es que fuese anunciado este evangelio, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñando el que guarden todas las cosas. Y dice aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo continúa acompañando a su iglesia, a sus instrumentos cada vez que ha anunciado la palabra de Dios. Pero lo importante es que el Señor ya ha establecido, ¿no?, que sus instrumentos han de enseñar, por lo cual la doctrina es muy importante para poder testificar de las verdades de Cristo. Muchas personas no les interesa la doctrina, algunas piensan que no es importante porque es divisiva, pero pensar de esa manera no es honrar el mandato de Cristo, que Él dice que anunciemos su palabra, que anunciemos todo el consejo de Dios, de tal manera que la doctrina es importante para poder enseñar, para poder instruir, para poder corregir y también para nuestra edificación y nuestra madurez en la fe. Este tema de la doctrina de la justificación, como mencioné, es uno de los temas fundamentales para la fe cristiana. Si me pueden ayudar, tal vez alguien con el micrófono. Esta doctrina de la justificación o enseñanza de la justificación es muy relevante, de tal manera que las personas o los creyentes que llegan a entender esta doctrina, su fe está fundamentada en algo real, en algo que Dios ha determinado. Y vamos a ver en esta noche de qué trata. Esta carta de Romanos la escribió el apóstol Pablo. Muchos concuerdan de que la escribió desde la ciudad de Corinto en el tercer viaje misionero. Para muchos la carta de Romanos es como una de las más extraordinarias cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos teólogos han considerado la carta de Romanos como la catedral de la fe cristiana. Personajes como Martín Lutero también ven en la carta de Romanos como la puerta del evangelio en sí. Y es porque la carta de Romanos es como un resumen, un pequeño resumen de toda la Biblia, donde encontramos los asuntos de la creación, desde el Edén, la caída de Adán y Eva, la culpabilidad del hombre a raíz de la caída, de la desobediencia del hombre en el Edén. Encontramos el plan de redención, encontramos todo el desarrollo del plan redentivo de Dios en la carta de Romanos. De tal manera que esta carta es muy importante para la fe cristiana. Y Pablo aquí muestra con una gran habilidad, obviamente dada por Dios, como esa inspiración divina, utilizando a Pablo para escribir la misma, para la edificación de los creyentes en Roma en aquel tiempo, pero también para la edificación de toda la iglesia a lo largo de los tiempos. Así que muy importante esta carta de Romanos. Y ahí en nuestro texto de esta noche, nuestro texto encabezado, encontramos Romanos capítulo 3, verso 24. Nos dice ahí el apóstol Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí encontramos la primera mención, especialmente en ese versículo, de la palabra justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. Así que vamos a continuar viendo de qué trata este tema, o qué es la doctrina de la justificación.
Anteriormente estuvimos viendo el arrepentimiento y el juicio universal. Vimos ahí que todos los hombres en todas las edades darán cuenta en el día del juicio, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos según las obras que hayan hecho. En Romanos 5:18 encontramos que así que como por la transgresión de uno, esto en referencia a Adán, que pecó en el huerto del Edén, por la transgresión de Adán y Eva, vino la condenación a todos los hombres. O sea, ahí incluso en lecciones anteriores que hemos estado estudiando, hemos mencionado de que la culpabilidad de la caída del primer hombre se nos fue imputada a nosotros. Esa palabra imputada significa acreditada. O sea que ese saldo, esa deuda, nosotros la hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de tal manera que por eso la Biblia dice que todos hemos pecado, porque Dios sometió bajo juicio a toda la raza humana a través del pecado de Adán y Eva por su desobediencia. Por eso Romanos 5:18 nos dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí note usted que encontramos dos veces esa palabra justicia o justificación. Es una palabra que se usa mucho, especialmente en la carta de Romanos, la justificación. Nos habla ahí de que de la misma manera, por la justicia de uno, esto nos menciona el segundo Adán, que es Cristo, la promesa que incluso fue anunciada desde Génesis 3, a raíz de la caída de Adán y Eva, que apuntaría en el futuro acerca de este segundo Adán, en el cual la justicia de Dios se manifestaría a través de la persona de Cristo para justificar a los hombres, para darles vida. Entonces, el asunto de la justificación está relacionado en esa palabra con la justicia. Cuando hablamos de justicia, nosotros pensamos en la justicia también aquí terrenal, ¿verdad? De los jueces que han sido puestos por Dios también, según la Escritura, para poder regir las leyes aquí terrenales, para que haya un orden y el mundo no se convierta en un caos. De tal manera que los gobernantes y los jueces, todos aquellos que han sido puestos en eminencia, tienen una autoridad delegada por Dios. Y esa palabra justicia es para impartir esa misma justicia cada vez que una persona quebranta la ley, es llamada ante la justicia, ante estas cortes federales, estas cortes donde los jueces imparten justicia de una manera que ellos tienen la autoridad de condenar según el veredicto. Si ha sido hallado culpable, esta persona va a ser sometida a ese juicio y tiene que purgar una condena. O si es hallado no culpable, pues obviamente es puesto en libertad. Pero imaginémonos este ambiente o este escenario de la corte donde el juez va a impartir justicia. No sé si todos quizás han tenido la experiencia, pues ojalá que no, ¿verdad? Y nadie quisiéramos pasar por esas cosas de haber estado en un juicio, mucho menos estar de manera personal ante un juicio. Creo que el solo pensamiento de acudir ante una corte, ante un tribunal de justicia, nos causaría mucho temor, nos quitaría el sueño, saber de que tenemos algo pendientes con la ley. Así que esta escena de la justicia, de la corte de la justicia, podemos ver entonces que ahí son llevados aquellos que han infringido la ley, aquellos que han quebrantado la ley. Por supuesto, hay casos más pequeños, de menor escala, puede ser por hurto, puede ser diversas
quebrantamientos de la ley, pero cuando hablamos de casos criminales donde ha habido asesinato, donde ha habido de por medio cosas que ante la ley, ante la justicia, e incluso puede su sentencia dictarle un encarcelamiento de por vida, ya la cosa cambia. Imaginemos entonces a un condenado que va a ser sentenciado. Esta persona asesinó a alguien, ya han sido presentadas las pruebas y solamente va ahí a escuchar su sentencia. Si pudiésemos nosotros ponernos en los zapatos de ese hombre condenado, el terror de estar ahí frente al juez y solamente esperando que se dicte la sentencia de cuántos años o cadena perpetua, es un terror que le invade durante ese tiempo. La persona suda, la persona está inquieta, está totalmente paralizada por esta situación. Y él sabe que delante de esta justicia no podrá escapar porque ha sido hallado culpable. Todas las pruebas que han sido presentadas a él lo relacionan con ese crimen. Así que esa persona no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de esa responsabilidad delante de la justicia. Y solamente espera escuchar esa sentencia que lo condena a casi toda una vida a morir en la cárcel. Y esa es la imagen, ese es el retrato que tenemos cuando hablamos de la justicia en cuanto a las cortes judiciales en estos crímenes, que el hombre puede perder su libertad total y morir en una cruel cárcel sin ver la luz del sol, sin ver los familiares. Es algo terrible y hemos visto muchos casos en la televisión, algunos mediáticos, pero es muy interesante porque la Biblia hace estas comparaciones, porque todos los hombres tendremos que presentarnos delante del juez supremo del universo. Y este juez supremo imparte una justicia de manera perfecta, de tal manera que no cabe ahí la duda de que en verdad la sentencia es perfecta y es verdadera cuando se trata del juez supremo. Así que el hombre está en problemas delante de su creador, porque es un transgresor de la ley, como lo encontramos ahí en el pasaje de Romanos 5:18. La culpa de Adán se nos ha sido imputada, por lo cual hemos caído bajo ese juicio. Ni siquiera ya necesitamos un sobreseimiento o reunir todos estos elementos que llevan a probar nuestro caso. En este asunto, en cuanto al Creador ante Dios, ya hemos sido sentenciados. Desde la creación misma, en la desobediencia del hombre, fuimos sentenciados delante del juez supremo. Así que son malas noticias para el hombre que está separado de Dios. El hombre vive en esa libertad natural, nos movemos, andamos en nuestros trabajos, hacemos todas las cosas. Y muchas veces el hombre no es consciente de que es un transgresor de la ley y de que muy pronto dará cuentas delante de su creador por las cosas que ha hecho aquí en la tierra. Y que el texto ahí en Romanos capítulo 5, verso 18 nos dice que así que como por Adán, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Pasaje que estamos ahí leyendo nos muestra también el contraste de las buenas noticias. Porque hay malas noticias de que todo hombre será presentado delante de Dios en aquel día. Cuando partamos de esta tierra, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces todos los hombres, tanto los que han muerto o como los que estén vivos, cuando el Señor venga, serán presentados delante de Dios.
Pero hay una buena noticia, que esa transgresión que trajo condenación a todos los hombres, así de esa misma manera, por la justicia de Cristo y su obra que vino a hacer en esta tierra, viene la justificación para vida. Y hoy vamos a ver de qué trata esta maravillosa obra de la justificación por medio de la fe en Cristo. Aquí encontramos algunos pasajes de la Biblia en los cuales todos los seres humanos, especialmente aquellos que están separados o enemistados con Dios por vivir vidas rebeldes, apartadas de Dios en una enemistad constante a su palabra, encontramos pasajes de los cuales nos ponen contexto ante ese trono de juicio allá delante de Dios. En Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 12, verso 14, encontramos que nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Note ahí que dice que Él traerá a juicio aún las cosas que nosotros encubrimos, aquellas cosas que encubrimos delante de los hombres y pensamos que nadie lo va a saber, que hacemos en secreto. Obviamente Dios, el juez, el creador, conoce todas las cosas. Algunos salmos dicen que ni aún está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce lo que vamos a decir. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce cada acción que hemos hecho en esta tierra, cada palabra de manera minuciosa, Dios la conoce. Y dice ahí Eclesiastés que Dios la traerá todas estas obras a juicio. Ahí encontramos esa palabra juicio porque está conectado con la justicia de Dios también. Toda obra, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios la conoce y la tiene registrada. En Romanos capítulo 14, verso 12 nos dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahí una vez más, todos, cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios de manera personal. Aquí nuestros padres, el pastor, el hermano en la fe, el gran amigo, nadie puede ocupar nuestro lugar en cuanto a la rendición de cuentas porque es de manera personal. En Mateo capítulo 12, verso 36 al 37, Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una vez más, Cristo mismo dice que incluso de toda palabra ociosa, todas aquellas palabras, ya sea dichas con maldición, de manera hiriente, con palabras soeces, cada palabra dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que notemos que aquí estamos delante de un juez supremo, del cual se diferencia de una manera abismal a los jueces de la tierra, porque los jueces de la tierra solo pueden ver las evidencias que le comparten otros seres humanos, pero no conoce a profundidad todo lo que hay en el corazón del hombre, en los pensamientos. Sin embargo, Dios, el juez supremo, conoce de manera detallada aún las intenciones, aún los pensamientos, y de todo eso daremos cuenta en el día del juicio. Romanos capítulo 2, verso 2 dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Ahí Pablo está hablando luego de enumerar un gran listado de obras pecaminosas que hacen los hombres, por las cuales han quedado bajo el juicio de Dios, porque son practicantes de tales cosas. Romanos capítulo 2, verso 16 dice, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Una vez más, Dios juzgará
los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cuando escuchamos frases de personas que dicen, no me juzguen, solo Dios puede juzgarme. Esas personas lo hacen sin pensar, lo hacen en la ignorancia, porque debería darle miedo a una persona que piense así, de que diga, solo Dios puede juzgarme. Claro, por supuesto que Dios juzgará cada acción, cada secreto, cada práctica, cada obra encubierta, cada manifestación de pecado. Entonces, decir que solo Dios puede juzgarme realmente es un problema mayor que el juicio delante de los hombres, porque ahí nada escapará delante de los ojos de Dios. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser sobornado. Aquí en la corrupción, en esta tierra, sabemos de casos de jueces que han sido sobornados para beneficiar a personas culpables y no dictarles la sentencia como debiera de ser. Abogados, fiscales que han sido sobornados. En nuestro país hay mucha corrupción en esos casos. Pero lo que nos debe dar temor, a lo que el hombre debe darle en realidad este terror de saber que delante de Dios, el juez supremo, el cual no puede ser sobornado, no puede ser burlado, tendrá que dar cuentas de todas las cosas que ha hecho en esta tierra. Apocalipsis 20, versículo 12 al 13, allá en el juicio, en el futuro, en esa visión que Dios le permitió ver al apóstol Juan sobre el fin de los tiempos, el juicio final, ahí nos dice que vi también a los muertos, grandes y pequeños, sea ricos y pobres, grandes y pequeños de pie delante del trono, y se abrieron unos libros, y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Así que Dios tiene registro. Dios conoce a cada persona porque Dios mismo lo creó. Dios no es que se olvida de los millones y millones y millares de millones de seres humanos que han vivido desde la creación hasta nuestros días. Él conoce a cada persona porque Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente, son los atributos de Dios, con lo cual nadie puede burlarse delante de Dios, ni ricos ni pobres, todos estarán delante del trono. Y ahí usa ese ejemplo de los libros, que como que lleva un registro, quizás de una manera simbólica lo describe, pero hay un registro de todas las acciones de las cuales los hombres daremos cuenta en el día del juicio. No solamente los que vivan en aquel día cuando Cristo vuelva, sino todos los que han muerto desde Adán y Eva hasta nuestros días y el futuro cuando Cristo vuelva. Todos tendrán que ser juzgados de igual manera. Ese es el retrato que nos habla acerca de esta doctrina de la justificación. Encontrado culpable delante de este Dios soberano. Y la razón por la cual Dios lleva a cabo este juicio en la naturaleza humana es por su propia santidad, por su propia justicia. Muchas veces la persona dice, ¿por qué Dios no perdona a la raza humana y ya se acabó todo? Pero eso iría a ir en contra de su propia naturaleza, un Dios santo. Porque ¿qué pasaría si las autoridades aquí terrenales no castigaran el delito?
Muchos años, muchos cientos de años atrás quizás no existiría la raza humana, porque sería un caos, cada quien haciendo lo que le parece. Eso no puede ser, no hay un orden. En cuanto se refiere a esta justicia de Dios perfecta, el pecado será pagado por el culpable y no hay manera de justificarse delante de Dios. La doctrina de la justificación aborda ese problema, el problema más grave del ser humano caído, quedar expuestos a la justicia de Dios. Dios es justo y nosotros no lo somos. Como dice la oración de David, oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? ¿Quién se podrá parar delante de ese Dios santo? ¿Quién podrá presentarse con estos pecados? Puede ser un pecado, pero ¿quién podrá estar delante de Dios, mantenerse en pie, aunque haya quebrantado una sola vez la ley de Dios? Nadie puede presentarse delante de este Dios santo. Ese es el problema, esa es la gravedad del pecado en la humanidad, porque estamos expuestos delante de la justicia de Dios. Y así como en las cortes humanas, el infractor, el transgresor, debe de purgar su pena en este juicio a sí mismo delante de Dios. Como transgresores debemos de también de pagar, por supuesto, las buenas noticias del Evangelio, como leíamos en Romanos 5, es que ahora ese mismo juez ha enviado a su propio Hijo para hacer nuestra propia justicia, de manera que nosotros seamos absueltos de toda culpabilidad delante de este Dios santo. Pero tiene que ver con la vida del Hijo, aquel verbo encarnado que nos habla Juan 1:1, el cual se hizo hombre y vino al mundo para salvar a los pecadores. Solo la vida perfecta de Cristo podía traer esta justificación a pecadores que jamás podrían haber sido absueltos por méritos propios. Tenía que Jesús venir a morir y dar su vida en rescate de muchos. Por eso el pasaje de nuestra introducción nos dice que siendo justificados gratuitamente, porque es un don inmerecido, es una gracia inmerecida, porque lo que merecíamos nosotros era ser condenados. Pero esa gracia de Dios se manifestó para salvación, que Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y este es el fenómeno más maravilloso. Es que a pesar de haberse comprobado nuestra culpabilidad, no obstante, somos justificados. ¿Hay tribunal humano que pueda hacer esto? No existe ningún tribunal humano que pueda absolver a los culpables cuando son sometidos a juicio por lo mismo, ser culpables. Pero esto es lo extraordinario de la doctrina de la justificación, ya que terrenalmente es imposible, pero de esta manera divina, en la iniciativa divina de Dios en rescatar al hombre de esta condenación, al enviar a su Hijo unigénito, solo el rescate de Cristo efectúa lo que es imposible para cualquier tribunal sobre la tierra. Esto es lo extraordinario, que el hombre puede ser declarado justo, aun siendo culpable, puede ser declarado justo. Esto es lo extraordinario que está lejos de entenderlo nuestra mente.
Y esta es la doctrina de la justificación, que la culpa nuestra ha sido quitada porque el sustituto, Cristo, ha ocupado nuestro lugar y Él ha pagado la deuda que se nos había sido acreditada en Adán. Y pienso mucho en un ejemplo. Un niño va a una heladería, esto lo escuché de un predicador, este ejemplo, va a una heladería, un niño inocente en el sentido de que no sabe de lo que cuesta algo. Generalmente cuando íbamos de niño a una pulpería llevábamos, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Aquel tiempo 20 centavos o 50 centavos. Hoy en día un niño puede llevar un lempira a la pulpería y de repente el producto que va a comprar cuesta 10 lempiras, 5 lempiras, un churro. Entonces este niño cuando llega ahí a ese puesto y le pide un helado a la persona y le dice, ¿qué cuesta el helado? Y el vendedor le dice, vale 5 lempiras. Y el niño solo anda 2 lempiras. Una persona escucha lo que está pasando y acude a ayudar al niño y le dice al vendedor, no importa, yo pagaré el saldo de lo que le debe. Así que la persona, la vendedora, acepta el pago de este hombre extraño y pues queda el niño con su helado comiendo. Pero la cosa cambia cuando este mismo niño viene y roba el helado o cualquier otro producto. El vendedor pues llama a la policía viene y atrapa al muchacho. Viene otra persona extraña y le dice, yo puedo pagar la deuda de lo que se robó este niño. Pero aquí cambia la cosa, ¿por qué razón? Porque en la primera escena, el niño pues no tenía dinero y alguien pudo auxiliarlo y completar lo que le faltaba, pero en el caso del robo, que es infracción, ya no está en las manos ni siquiera del extraño poder ayudar al niño porque ha quebrantado la ley. Y tampoco el vendedor puede recibir el pago. No, él puede determinar y decir, no, este muchacho debe de pagar porque ha robado. Y el policía debe de cumplir la ley de esa manera. Así que en estas condiciones todo cambia. Pero cuando hablamos acerca del Dios supremo, aquel en el cual el hombre está condenado delante de él, está en deuda delante de Dios y es una deuda que no puede ser pagada por ningún esfuerzo humano ni dinero. No hay ninguna manera en que el hombre sea absuelto delante de Dios porque es una deuda impagable, inimaginable. Por esa razón es que la salvación no es por obras, no es por el mérito humano, sino que solamente es dada por gracia. Lo extraordinario de esto es que precisamente el juez, el supremo Dios que ha sido ofendido por nuestro pecado, porque le hemos deshonrado, le hemos desobedecido, él mismo se ha dado el medio para poder cancelar la deuda. El jefe de esta tienda se ha propiciado el medio para poder absolvernos de nuestra culpabilidad al quebrantar su ley. De esa manera es que el rescate de Cristo efectúa lo que es imposible para cualquier tribunal sobre la tierra. Dios envía a su Hijo como rescate, como el que va a cancelar la deuda. Pero esta deuda no es determinado por una cantidad, no es como una amnistía, no es que nos da una amnistía, sino que es una cancelación total de la deuda.
Por esa razón, cuando Cristo muere, Él dice, consumado es. Eso quiere decir que la deuda ha sido cancelada de tal manera que ya no hay otra manera, no hay otro medio en el cual el hombre pueda ser salvo si no es por la obra de Cristo, si no es por la fe en Cristo, en su obra expiatoria. Así que solo es el rescate de Cristo efectúa lo que es imposible para cualquier tribunal sobre la tierra. Todos los seres humanos somos culpables. Y ahí leemos en el verso 23, que precede al texto del 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros leemos el capítulo 3 de Romanos, ahí nos dice un gran listado de cosas de las cuales el ser humano se encuentra delante de Dios. Nos dice que no hay ningún justo, no hay ningún hombre justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas personas dicen, esta persona que hizo grandes cosas en tal país es una alma de Dios, dice. Pero la Biblia dice que no hay ningún justo, porque delante de Dios, ante la justicia de Dios, nadie por sus obras puede absolverse de sus pecados, de su culpabilidad. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y note usted cómo está la sociedad hoy en día. ¿Acaso la ausencia del temor de Dios es lo que ha llevado a este desenfreno que experimenta la sociedad misma? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí somos sentenciados, aquí el juez supremo ha declarado la sentencia y ha encontrado al hombre culpable, pero a pesar de ello, inmediatamente el pasaje agrega que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué razón somos justificados de manera gratuita? Porque ¿quién podría pagarle a Dios esta deuda? Nadie, absolutamente nadie. Por eso es un don gratuito, la gracia de Dios a pecadores condenados. R.C. Sproul nos dice que no fue idea de un extraño que el precio fuera pagado por un sustituto. Más bien fue idea del dueño. Fue Dios el Padre que envió a su Hijo al mundo para pagar el precio de nuestra culpa moral, como si el Padre dijera al Hijo, aceptaré tu pago a nombre de esta humanidad culpable que no pueda pagar su deuda. Ahí está el asunto de la justificación de esta corona del Evangelio, de este diamante de la enseñanza cristiana, la justificación, que Dios aceptó el pago a nombre de esta humanidad culpable que no puede pagar su deuda. Y cuando hablamos del pago que aceptó Dios a través de su Hijo, no fue algo simple. Le costó la vida de su Hijo, demandaba la sangre de su Hijo, porque las escrituras en el Antiguo Testamento ya nos retrataban acerca de esta simiente, ya nos retrataba acerca del sacrificio. Por eso que en el Antiguo Testamento hay todas las ceremonias, esos rituales en los cuales Dios demandaba a los sacerdotes del templo que debían derramar la sangre de estos animales y tenían que no tener defectos. Y entonces ellos hacían estas ceremonias con la intención de que Dios pudiese aceptar
estas ofrendas para cubrir sus pecados, no que les iba a absolver de manera total, sino que de alguna manera Dios había destinado estos medios para poder cubrir el pecado del hombre y seguir teniendo misericordia. Y era necesario derramar la sangre de estos animales. Y cada año el sacerdote expiaba en estos sacrificios un año de perdón que el Señor les daba a su pueblo. Sin embargo, no era el propósito de Dios que el hombre se mantuviera de esa manera haciendo sacrificios, porque todo esto era una imagen o una sombra de lo que habría de venir en su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios, como aquel Cordero que sería llevado al matadero, aquel Cordero que no abrió su boca, sino que cuando fue crucificado oró por sus transgresores diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El precio de nuestra culpa demandaba la sangre de su propio Hijo. Pero no simplemente era demandar sangre, como decir, hacer una pequeña herida y ya era suficiente, una pequeña herida y derramar algo de sangre. No, la intención era la muerte. La intención era la ofrenda para el sacrificio. Por eso es maravillosa la escritura, todas estas conexiones, porque la Biblia es una unidad completa. Los 66 libros de la escritura, esa unidad es una unidad completa que nos muestra el plan de redención de Dios para el hombre. Todo aquello apuntaba al sacrificio de Cristo, que expiaría de una manera total, la deuda sería cancelada. Y el Señor, el Padre, dijo al Hijo: aceptaré tu pago a nombre de esta humanidad culpable que no puede pagar su deuda. Así que, estimados amigos, Dios no negocia su justicia. Dios no entra en ninguna negociación con los hombres. El hombre no puede torcer la voluntad soberana de Dios. No está en sus medios, no está en su decisión, no está en su determinación, porque el hombre separado de Dios, su estado es de muerte espiritual y los muertos están imposibilitados de hacer una obra para poder salvarse. Dios no negocia su justicia, Dios no sacrifica su rectitud, ni descarta su integridad. En esencia, Dios dijo, en otras palabras, voy a asegurarme de que el pecado sea castigado. El pecado debía de ser castigado de manera total. Si Dios no castigara el pecado, entonces sería un Dios injusto o no sería un Dios santo, porque sería un Dios permisivo, un Dios que permite la maldad, un Dios que se contradice a sí mismo. Esa es la justicia de Dios, esa es la justicia de la cruz. El pecado fue castigado, el justo por los injustos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, encontramos este pasaje que dice: porque también Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Esa es la justificación. Que Dios tomó la vida de su Hijo y la puso en lugar nuestro. Nosotros merecíamos perecer, nosotros merecíamos la condenación eterna porque éramos injustos pecadores, pero tomó la vida de su propio Hijo, el hombre justo, el hombre recto, el hombre que cumplió la ley a cabalidad sin pecado.
que fue expuesto en todo, en debilidades como hombre, pero sin pecado, dice la Escritura. Esa es la doctrina de la justificación. Cristo toma el lugar de los pecadores para hacerlos justos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y la obra completa de esta justificación llevada a cabo también en la resurrección. Porque no solamente se quedó en la muerte, no se quedó en el sepulcro, sino que fue levantado de entre los muertos como primicias de aquellos que habremos de resucitar también por su obra eficaz. Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí lo que estuvimos diciendo. En la ley, en el Antiguo Testamento, todo era purificado con sangre, el derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, fue con el propósito de expiar nuestra culpabilidad. La sangre de Cristo es para lavarnos de nuestros pecados. No es para ser usada como un amuleto, donde muchas personas lamentablemente dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Es algo que no es correcto, porque la sangre de Cristo, el propósito ha sido para perdón, para remisión de nuestros pecados, no para ser usado como un amuleto. Y que ese es el propósito del derramamiento de la sangre, que Él ocupara nuestro lugar muriendo en esa cruz, satisfaciendo la ira de Dios contra el pecado para que pudiésemos vivir la vida de Cristo. Esa es la justicia de la cruz. La misericordia de la cruz se muestra en que Dios aceptó el pago de un sustituto. Las palabras de Pablo se comprenden ahora. Dios es al mismo tiempo justo y quien justifica a los impíos. Ahora hay que aclarar también, porque esta justicia de Dios manifestada en Cristo para salvación no es, por decirlo así, para todo el mundo, en el sentido de ser universalistas, como decir, al final todo esto ya pagó, así que todos los hombres van a ser salvos, aunque continúen su pecado, aunque continúen su maldad, pues ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y ya somos salvos. Eso no es lo que enseña la Escritura, no es el universalismo de que todas las personas serán salvas, porque el propósito de Cristo al morir fue para todos aquellos que creen en Él. Ahí encontramos el pasaje, un pasaje en capítulo de Juan, verso 3, que ahí también encontramos ese famoso Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, algunas personas dicen, ahí está todo, todos los seres humanos, pero hay una distinción para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el verso 18 de ese capítulo 3, el que cree en Él, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y han sido hechas en Dios. Así que esta justicia en Cristo ahora
ha sido imputada a los creyentes, a aquellos que creen en él, aquellos que se han arrepentido de sus pecados por la obra divina de Dios en el nuevo nacimiento. Así como se nos había sido acreditada la culpa en Adán, como dice Romanos 5, el segundo Adán, que es Cristo, ahora se nos ha sido acreditada la justicia de Cristo y hemos sido absueltos de la culpabilidad en la que nos encontramos delante de Dios. Pero esta obra es aplicada solamente a los que creen por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo de esa manera es que el hombre puede ser salvo. Entonces Dios mira a ese hombre que ha sido justificado, lo mira como que si él estuviese viendo a su Hijo Jesucristo, quien cumplió la ley, quien cumplió todas las demandas de Dios, y es a través de la vida de su Hijo es que nosotros entonces hemos sido santificados por la obra de Dios. Solamente es por el mérito de Cristo, por la imputación, por esa acreditación de su obra, porque Él murió, porque Él resucitó y Él vive e intercede por todos aquellos que le pertenecen. Esa es las buenas noticias de que el hombre puede ser justificado en Cristo. Y un día cuando se presente delante de Dios en el trono de Dios ante el tribunal de Cristo, Dios dirá, este me pertenece, porque la justicia de mi Hijo le fue acreditada a él de tal manera que ya no es culpable. Ya no hay culpa en la cual el hombre pueda ser enjuiciado, aquellos que han creído en él. Pero también aquellos que se presenten delante de Dios en el día del juicio y que rechazaron y se rebelaron contra Dios, ahí el Señor dictará la sentencia definitiva. Culpable será condenado a una perdición eterna, lanzado al fuego eterno donde será atormentado de día y de noche y no tendrá descanso por todos los siglos. Pero aquellos que han sido justificados por medio de Cristo pasarán a heredar esa tierra bendita, esa Jerusalén celestial que Él ha prometido a todos aquellos que son suyos. Bendito Señor por esta obra divina de la justificación